Vamos a ver una cosa un poquito más analítica, pero es más sobre lo mismo. El pago de la pata flotante de un swap cámara-peso y también de un OIS, esta fórmula no la mostramos explícitamente, pero también aplicaría a un OIS, se deduce a partir de la siguiente relación. Tenemos que P es el producto, para I que va 1 a N, de todos los factores de capitalización asociados a la tasa interbancaria, todas las tasas interbancarias que caen dentro del periodo de intereses del swap. N es entonces el número de días hábiles del periodo, por eso tenemos N tasas interbancarias. CI es la tasa cámara promedio del día I. Y DI, I más 1 es el número de días reales entre la fecha inicio y la fecha final de la tasa cámara CI. Ahora bien, pudimos haber utilizado esta fórmula así como lo hacen los OIS en Estados Unidos y los OIS de Europa, como los que usan Eonia y Sonia, pero en Chile se optó por utilizar un objeto adicional para evitar ambigüedades. Y para esto la Asociación de Bancos publica diariamente un índice que se llama el Índice Cámara Promedio o ICP. Esto tiene mucho que ver con cosas históricas de nuestro país. Antiguamente teníamos muchos problemas para cuadrar decimales en algunos productos, entonces se pensó que esto podía seguir siendo así y se prefirió tener esta manera estándar de calcular que minimizara la posibilidad de tener discrepancias con los decimales de los cálculos entre bancos. Eso la verdad que está bastante obsoleto ya porque, dado los computadores que tenemos y la capacidad de cálculo que está disponible incluso en un computador de escritorio, ese tipo de errores ya no se produce y la verdad que el índice cámara promedio hoy en día es más una molestia que un aporte. Pero el mercado local funciona así y vamos a ver cómo está definido. El ICP tiene un valor inicial de 10.000, que podemos pensar que son 10.000 pesos el día 2 de noviembre del 2002 y se ha venido reajustando diariamente según la siguiente fórmula. El ICP del día I más 1 se calcula como el ICP del día I capitalizado según el factor de capitalización de la tasa cámara a un día del día I. Todo eso además se redondea a 2 decimales. Entonces el índice cámara promedio es como si hubiéramos depositado 10.000 pesos con 0 centavos el día 2 de septiembre del 2002 y hubiéramos estado invirtiendo esos 10.000 pesos a tasa interbancaria y hubiéramos estado capitalizando todos esos intereses desde esa fecha. Lo de los centavos sería una ficción porque los pesos no admiten centavos, pero supongamos por un momento que sí se puede hacer. Repetimos aquí que de I más 1 es el número de días reales entre el día I y el día I más 1. De esta forma, la tasa utilizada para el cálculo del pago de una pata flotante en un IRS cámara promedio se determina a través de esta fórmula. Primero que nada determinamos esta cosa que se llama TNA o tasa nominal anual, que se obtiene como el cociente entre el ICP final y el ICP inicial menos 1. Este cociente en particular nos deja con todos los factores de capitalización que son relevantes para la fecha inicial y fecha final del swap que estamos considerando. Luego restarle 1 y a todo eso multiplicarlo por 360 dividido por n nos da nos da la tasa equivalente del periodo. Y eso además se redondea a 4 decimales. O sea, tenemos una tasa equivalente obtenida a partir del cociente de los ICP redondeada a 4 decimales. Finalmente, el pago a tasa flotante se determina como el capital por la TNA por n, que es el número de días total del periodo, dividido 360. Fecha inicio y fecha final son la fecha inicial y final del cupón. N es el número de días en convención actual entre estas dos fechas. Y K es el nocional del contrato. Recordar que TNA es la tasa nominal anual. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo para un swap cámara promedio a 5 años que parte el 8 de agosto del 2014 con un nocional de 3.000 millones de pesos, bien digo, y una tasa fija del 3,72.
Esto es más fácil verlo en Excel. Vamos a ver cómo se construye fecha inicio, fecha final, nocional, el cálculo de la TNA y por lo tanto el flujo flotante y su neto. Vamos para allá. Seguimos en la planilla swap int 1, 01, raya 3. Entonces estamos aquí en Excel, fecha de hoy 8 de agosto del 2014, nocional 3.000 millones de pesos, tasa fija 3,72. Es un swap, si no me equivoco, a 5 años, cupones semestrales, tenemos 10 cupones, algo a 5 años. Entonces vamos a ver, la cotización a 5 años está 70,74 en su bid offer, estamos tomando el midpoint que es 3,72. 3,72. Entonces partamos con lo fácil. El flujo fijo se calcula muy sencillamente como el nocional vigente por la tasa de interés que mantenemos fija por el número de días del periodo dividido 360. Y este cálculo lo hacemos en todos los periodos. Y esto vamos a hacerlo top-down. Primero vamos a ver si tenemos una TNA, una tasa nominal anual del periodo del 363. El flujo flotante va a ser el nominal vigente del periodo por la TNA por la diferencia de días entre la fecha inicio y la fecha final del periodo dividido nuevamente 360. Y esto que nadie le llama la atención, cómo está cambiando. Fíjense que yo hice así y esto volvió a cambiar y no va a ser igual a lo que está en la presentación porque estas TNA las estamos calculando con un número aleatorio para hacer que la planilla sea un poquito más entretenida. Entonces, ¿cómo llegamos a la TNA? ICP de inicio. 12 de agosto del 2014, nosotros vamos a conocer ese ICP, es 16.683,32. Mismo efecto que en el ejemplo anterior, el swap se tradea, tiene trade date 8 de agosto del 2014, pero tiene, pero tiene start date 12 de agosto del 2014. Entonces tenemos este ICP inicial y el ICP final. Fíjese que se está calculando de manera más entretenida con un número aleatorio. Esto no quiero entrar en mucho detalle, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es generar un número aleatorio proveniente de una distribución normal 0,1 y escalándolo por 0,1% para que sea un ruidito chiquitito. Y eso nos permite, y acá fíjense, estoy aplicando el 3,75, estoy asumiendo una tasa interbancaria del 3,75 dividido por 2 para hacerlo semestral y sumándole este ruido a esto para ver posibles escenarios del ICP final. Entonces el ICP final, después de haber compuesto todas las tasas cámara que están entre el 12 de agosto y el 12 de febrero del 2015, hubiera terminado siendo 17.033. La TNA la habríamos calculado como el cociente entre el ICP final y el ICP inicial, le habríamos restado 1 y eso lo multiplicamos por 360 y lo dividimos por el número de días efectivos que hay en este periodo de intereses. Todo esto se redondea a 4 decimales. Son 4 decimales como tasa y por lo tanto, o sea, como número y por lo tanto son 2 decimales porcentuales. Si nosotros acá le agregáramos más decimales, veríamos que los siguientes no son significativos. Más bien son 0 y por lo tanto 4 decimales para obtener una tasa, un porcentaje redondeado a 2 decimales. Entonces cada vez que yo calculo esto, van a cambiar los escenarios de TNA y esto hace que la planilla sea un poco más entretenida que simplemente tener un escenario fijo. Bueno, con el flujo flotante ya estamos en condiciones de calcular el flujo neto, que va a ser simplemente el flujo a tasa fija, que lo estamos considerando como que estamos recibiendo menos o más el flujo flotante que lo estamos pagando y todos estos están con signo negativo para reflejar ese supuesto. Y por lo tanto tenemos el neto que se paga en la fecha de vencimiento o en la fecha de pago. Aquí no he querido ponerle fecha de pago, pero recordar que en un swap puede haber una fecha de pago distinta de la fecha final. Cuando uno opera un swap cámara promedio, mercado interbancario local, la fecha de pago coincide con la fecha final.
Entonces acá tenemos el neto finalmente de todos los flujos. Perdón, el neto del el flujo a tasa fija y el flujo a tasa flotante del periodo, o sea, los netos de cada periodo de intereses, que es lo que finalmente se va a intercambiar.